y poder entregarles la nota completa. Primero les entregaré el parcial y luego les entregaré la nota de trabajo grupal. Se lo sumaré a la nota de trabajo grupal. Bueno. Entonces hoy vamos a empezar a trabajar sobre vamos a hablar en primer lugar de qué es estadística y sus orígenes, sus antecedentes. Y vamos a ir avanzando para poder darle fin a esa unidad número 8, perdón, que es la que vamos a incluir en el examen final. En el examen final van a haber ejercicios prácticos. Así que les recomiendo a todos que tengan a la mano su calculadora y de preferencia un cuaderno, unas hojas para hacer su ejercicio. Que puedan hacer los ejercicios que vamos a ver en clase. Es recomendable porque en el examen final sí vendrán ejercicios prácticos. Así que les recomiendo que tengan a la mano su calculadora y su cuaderno para hacer estos ejercicios. No veo que ya están ingresando algunos más a la clase. Probablemente estamos ahí pendientes de las circunstancias que está viviendo nuestro país. Estas circunstancias tan oscuras y tan duras que esperamos que se superen pronto para que nuestro país siga adelante. Bien. Voy a compartir pantalla para que hablemos de la estadística. Vamos a ver si en eso van ingresando unos cuantos alumnos. Más alumnos porque solo tenemos 23 en clase. Voy a compartirles una presentación PowerPoint de la estadística. Bueno, es una ciencia que tiene por objetivo la interpretación de una agrupación de datos mediante el tratamiento de estos datos con técnicas establecidas al respecto y con el fin de obtener resultados orientativos para la toma de decisiones. Sí, definitivamente la estadística lo que trata es esa agrupación de datos producto de una recolección de datos, que es el trabajo que hacemos en investigación, y cómo interpretar estos datos mediante algunas técnicas como las medidas de tendencia central, cómo representar los datos por medio de gráficas y algunas otras medidas que colaboran para llegar a tomar decisiones y también a llegar a conclusiones de los resultados obtenidos. Origen de la estadística. La verdad que la estadística tiene una larga historia y ya hemos escuchado que inclusive antes de Cristo, reyes, faraones, emperadores, pues utilizaban el registro numérico, el registro de datos precisamente de personas, de animales, de posesiones, de sus tesoros. Porque esto era lo que representaba su imperio y poder, ¿verdad? Más que todo podemos decir que esta recolección de datos, este conteo de datos, permitía tomar decisiones en el gobierno de estos líderes de muchos siglos atrás. Inclusive se habla de que se hacían censos de población, porque mientras más población tenía un rey, un emperador, más fuerte era su imperio, su reino. Y se acostumbraba, por ejemplo, en Roma, a hacer un censo cada 5 años.
Recuérdense que también el derecho tiene su origen en la cultura de los romanos, de los italianos, y de ese imperio romano, mejor dicho. Y habían desarrollado muchas ciencias en una forma muy grandiosa. Las construcciones eran muy políticos, tenían un fuerte ejército que les permitía apoderarse de otros imperios, súbditos, y de ellos poder cobrar tributo para enriquecer su poderío. Entonces se llegaba a un registro de población, también se llevaban registros de los tributos, de la cantidad de hombres, porque eso representaba la cantidad de militares y la población que tenía un imperio, ¿verdad? Creo que quienes hemos leído la Biblia hemos leído que Jesús nació precisamente cuando sus padres se dirigían a un censo, a anotarse, ¿verdad? A registrarse en un censo que había ordenado el emperador romano, porque en esa época el pueblo de Israel estaba bajo el poderío romano. Y para estos líderes políticos era muy importante realizar todos estos registros, y llevaban registros de su ganado, del tesoro que tenían. También dice que habían registros de casamientos, de difunciones, inventarios de ganados y de riquezas. Y eso pues permitía numéricamente gobernar y llevar el gobierno del imperio o del reino en el que se realizaban estos procesos. Entonces quiere decir que la estadística no es tan reciente. Desde tiempos antiguos se manejaba estos procedimientos, aunque todavía no tenía el nombre de estadística. Dice que en el siglo XV y en el siglo XVII también se conoce que había registros de datos económicos y demográficos. En 1660 dice la ciencia aritmética política, y la definen como el arte de gobernar por medio de cifras sobre cosas que se relacionan con el gobierno. Entonces el nombre que tenía era de ciencia aritmética política. Y eso era una ciencia y era un arte que permitía, por medio de las cifras, de los datos obtenidos, gobernar, ¿verdad? Se atribuye a Godofredo Achterholt, profesor de la Universidad de Gotinga, emplear por primera vez la palabra estadística en 1760. Miren hasta. En esta época se le dio ya el nombre de estadística. Antes de ello se conocía como ciencia aritmética política. Y a partir de esas fechas pues se empezó a divulgar el nombre de estadística, que anteriormente no se conocía como estadística, en 1760. También dice que un matemático belga, Jacques Quetelet, aplicó la estadística a otras áreas, como la sociología. Y a través de su obra Física Social o Desarrollo de las Facultades del Hombre, ya en los 1869, fue el primero en aplicar en forma práctica el método estadístico. Y en otras ciencias, en otras ramas de la ciencia, y entre ellas pues también dentro de la estadística. Es así como hasta el día de hoy pues nosotros vemos que la estadística se aplica, por ejemplo, en el desarrollo de experimentos, en el registro de datos, en el registro de datos de una investigación,
donde, por ejemplo, en un fenómeno social también podemos registrar datos que colaboran con llegar al análisis y a la conclusión del fenómeno que estamos investigando. Y esto pues es lo que hoy en día conocemos como método estadístico, al que le aplicamos métodos cuantitativos, tiene un enfoque cuantitativo, un enfoque del paradigma positivista, y lo aplicamos precisamente en estas investigaciones sociales y jurídicas, donde podemos tabular algunos datos como edades, podemos anotar la cantidad, por ejemplo, de delitos, la cantidad de personas alfabetizadas, en el tema de salud también, las personas que están en los hospitales, los que clasificados, por ejemplo, por los tipos de enfermedades. En la pandemia hubo una gran cantidad de estadísticas, de procesos estadísticos que nos ayudó a comprender el fenómeno que estábamos viviendo. Entonces, a partir de que la estadística se divulgó en otras áreas de la ciencia, pues empezó a aplicar dentro del método científico, como dentro de los métodos cuantitativos. De aquí pues mencionamos que se pueden aplicar, por ejemplo, dice es una herramienta indispensable para la toma de decisiones, para demostrar los aspectos cuantitativos de una situación. Es aplicable en las ciencias exactas y en las ciencias sociales, como en la sociología, la economía, la educación, la psicología y también en el área del derecho. Entonces, la estadística ha venido a resultar un gran apoyo para llevar registros de datos cuantitativos que nos ayudan a comprender el fenómeno que estamos investigando o el fenómeno que estamos estudiando. Sabemos que una población o universo es el conjunto de elementos que tienen características de identificación comparables en cada estudio. Es el total de individuos o objetos que se desean investigar. Entonces nosotros hacemos estudios de diferentes poblaciones que elegimos para hacer nuestra investigación. Dentro de su trabajo, ustedes, por ejemplo, dijeron geográficamente vamos a tomar, por ejemplo, la población o los ciudadanos de la ciudad capital, la población o los ciudadanos de un departamento, de un municipio o de una institución también, ¿verdad? Podemos trabajar esas poblaciones cuando son muy numerosas, ya lo hemos hablado, como una muestra. Y la muestra, pues, es una parte o un conjunto del total de los casos. Se utiliza frecuentemente cuando la población es numerosa, infinita y muy difícil de encontrar. Hablamos cuando desarrollamos el tema de la muestra, que las muestras son representativas de la población o del universo que estamos trabajando. Y nos permite sobre todo ahorrar tiempo, ahorrar recursos económicos, ahorrar tiempo especialmente, ¿verdad? Las variables pues, cuantitativas son las que nos permiten darle un valor numérico a cada elemento de la población. Por ejemplo, la edad de un grupo de individuos, el número de alumnos que hay en una clase, el número de fallecimientos, la cantidad de parejas divorciadas o de varones divorciados, de mujeres divorciadas, la cantidad de fallecimientos del sexo femenino, el sexo masculino, los nacimientos en la población, el porcentaje de hombres, el porcentaje de mujeres, la cantidad de mujeres que están inscritas en el padrón electoral,
y la cantidad de votos que recibe un candidato. Todos estos son fenómenos que por medio de variables cuantitativas le damos un valor y podemos representarlo numéricamente para tratar de entender más claramente el fenómeno que estamos investigando. Además de eso, todos esos datos los podemos reunir, clasificar y representarlos por medio de gráficas. Eso ayuda mucho a darnos un panorama más concreto de las cantidades que estamos investigando. Por ejemplo, dice que su aplicación en la investigación, los datos proporcionados por el proceso estadístico permitirán realizar el análisis para inferir conclusiones que permitan alcanzar los objetivos de la investigación. Entonces, toda esa información nos va a permitir inferir conclusiones. Gráficamente podemos representar todos estos números. Una gráfica para que sea debe llenar ciertos requisitos. Debe estar numerada. Todas las gráficas deben de ir numeradas. Deben de tener un título de qué se trata esa gráfica. Referencia a los datos de la gráfica. ¿Cuál es la fuente? Esto es muy importante. ¿Cuál es la fuente de los datos que obtuvimos o de esa gráfica? Porque si en algún momento nosotros copiamos una gráfica de un artículo, de una revista, siempre debemos de darle el mérito a la gráfica, al autor de esa gráfica. Recuérdense que las gráficas tienen derecho de autor. Entonces debemos de darle el mérito que le corresponde a esa gráfica. Y la interpretación. En algunos casos, pues, una interpretación para comprenderla mejor, o se puede dejar sin interpretación, pero lo más recomendable es que si hacemos un trabajo de investigación, que brevemente le hagamos una interpretación. Hay diferentes tipos de gráficas, ¿verdad? Debe tener número de gráfica, título, referencia a los contenidos. Esta no tiene fuente, bueno, aquí está la fuente, perdón. Fuente, departamento de contabilidad y interpretación, pero dice interpretación. Si es necesario, podemos agregar una interpretación que representa esta gráfica de PAI hoy en día, pues podemos hacer maravillosas gráficas por medio de programas dentro de los programas de computación. En el pasado, pues muchos de nosotros trabajamos las gráficas en forma muy artesanal. Teníamos que utilizar papel milimetrado. Creo que muchos de ustedes recordarán, si lo hicieron, cómo nos enseñaban las gráficas a dibujarlas. Y era hasta un poco complicado porque tenían que salir muy exactas. Hoy en día, pues, la mayoría de los tecnológicos, de los obligatorios tecnológicos, utilizan los diferentes programas para elaborar las gráficas. Aquí tenemos otra gráfica, tiene su fuente, departamento de contabilidad. Si la gráfica es elaborada por nosotros, pues podemos anotar elaborada por el investigador o por el alumno que realizó este trabajo, ¿verdad? Hay gráficas de diferentes formas, están estas que tenemos que ir pensando cuáles son las que mejor se adaptan para el trabajo que estamos realizando. La gráfica lineal, que también es importante, pero eso dependerá del trabajo que ustedes están realizando. La mayoría entonces de los trabajos que realizamos hoy en día, pues los trabajamos por un programa de computación. Hay muchos conocidos. Uno de los más conocidos pues
es el de Excel, pero hay otros que tienen maravillosas gráficas, ¿verdad? Y ya no tenemos que esforzarnos mucho en elaborar una forma, una gráfica en forma manual o artesanal, como le podemos llamar, porque contamos con los recursos para poder hacer gráficas en verdad muy bien elaboradas. Bueno, entonces ustedes pueden darse cuenta que la estadística vino a darle validez, vino a completar el trabajo de investigación, nos ayuda a elaborar conclusiones, nos ayuda a visualizar más fácilmente la información que obtenemos. Claro que va a depender mucho del tipo de investigación o del enfoque de la investigación que estamos realizando. Si es de un paradigma positivista, pues entonces vamos a aplicar métodos cuantitativos, pero si es de un paradigma interpretativo, en este paradigma no se aplican las estadísticas ni las cantidades numéricas. También depende de la investigación que realicemos, pero en la mayoría de investigaciones que nosotros hacemos y que predominan dentro de las tesis del área del derecho, como son las investigaciones social y jurídico social. Estas investigaciones, pues, en su mayoría se trabajan por métodos cuantitativos, aunque se puede trabajar un modelo mixto también, aplicando métodos cuantitativos y al método cualitativo. Pero eso dependerá de la investigación que ustedes puedan realizar. Entonces, definitivamente, todo este tema estadístico va a ser muy útil para nuestro trabajo de investigación. Y no es, como ya les he mencionado en varias oportunidades, no es un curso de estadística. Les comento que en el pensum anterior sí había un curso completo de estadística. Y se profundizaba mucho en la materia, pero en este nuevo pensum lo que se reformó fue colocar una unidad dentro de este curso de métodos para ver cómo se puede aplicar la estadística en el tema de investigación. Cómo nosotros podemos utilizar todos estos métodos estadísticos para inferir algunas conclusiones y para darle validez y peso a nuestra investigación. En la Facultad de Ciencias Jurídicas se trabaja todavía un enfoque de investigación con paradigma positivista, cuantitativo, métodos cuantitativos. En la actualidad se está trabajando sobre todo investigaciones sociológicas, jurídicas, de fenómenos sociales o de la incidencia del derecho en la sociedad, más que investigaciones sobre normativas o investigaciones como del tema de los valores supremos de la justicia. La temática que más se investiga es la temática de los fenómenos sociales. Bueno, entonces yo me imagino que muchos de ustedes han utilizado estos métodos para elaborar gráficas por un programa de computadora y realmente resultan unas gráficas muy bien hechas, muy bien elaboradas, muy explicativas, ¿verdad? Esto fue como una introducción o ver cuáles son los antecedentes de la estadística, por qué la estadística es importante para el desarrollo de una investigación y cómo el uso de los métodos estadísticos le da
peso a nuestra investigación, le da una valoración, un sustento que, fundamento, mejor dicho, que va a hacer nuestra investigación más confiable. Bueno, vamos a empezar a ver algún tema estadístico, no alguno, sino que un tema estadístico que nos interesa, que es el tema de las tablas de frecuencias para datos. Vamos a empezar con ese tema, vamos a tratar de verlo el día de hoy. Deberíamos de tener clases el viernes, pero el viernes es un día de feriado, de asueto, perdón. De feriado, mejor dicho. Por lo que no vamos a tener clases el 20 de octubre. Entonces vamos a tratar de avanzar en este tema un poco, porque como vemos también ya el tiempo va avanzando y tenemos que ir terminando nuestro programa para poder avanzar para el contenido del examen final. Bueno, voy a compartirles pantalla para que empecemos con este tema. Les recomendaría que tengan a la mano su calculadora, que si hago algún ejercicio, ustedes también lo hagan. Vayan verificando las cantidades para que puedan comprender el procedimiento. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de las tablas de frecuencias para datos agrupados. Cuando trabajamos una serie de datos, que pueden ser los datos de una muestra o los datos completos de una población. Y si los datos son pocos, si la muestra es pequeña, si tiene menos de 30 datos, los procedimientos se facilitan. Pero cuando sobrepasan las cantidades, entonces los tenemos que agrupar porque no es tan fácil trabajar con ellos. Y para ello, entonces, vamos a trabajar con las tablas de frecuencia. Vamos a elaborar tablas de frecuencia que nos van a permitir agrupar estos datos y hacerlo más rápido, ahorrar tiempo y facilitar el procedimiento. Dice, la distribución de datos de frecuencias es un resumen tabular en el cual los datos se presentan en agrupamientos o categorías. Además, están establecidas como clases ordenadas numéricamente. Para ello vamos a necesitar elaborar intervalos donde vamos a integrar grupos de números, de cantidades o de datos. Vamos a necesitar encontrar el rango. También tenemos una fórmula acá que se llama la regla de Sturges. Ya la vamos a ver por aquí. Vamos a tener que encontrar esa amplitud de los intervalos para poder elaborar la cantidad de intervalos que necesitemos para agrupar todos nuestros datos. Perdón. Vamos a necesitar conocer los límites aparentes y reales, cuáles son las frecuencias de nuestros intervalos y cuál es el punto medio de esos intervalos. Bueno, hablemos primero un poco de los intervalos.
Bueno, los intervalos pues son un grupo de números, una cantidad de números de nuestros datos. Por ejemplo, aquí tenemos los números de 160 hasta 169, es un intervalo que tiene 2, 4, 6, 8, 10 elementos. Todos los intervalos tienen límites. El límite inferior de este intervalo es 160 y el superior 169. A esto se le llaman límites aparentes. Todo intervalo está formado por dos límites, el inferior y el superior. Entonces, un intervalo es un grupo de números que se encuentran reunidos. Para resumirlos, también existen los límites reales, que son aquellos en los cuales se le resta 0.5 al límite inferior y se le suma 0.5 al límite superior. También vamos a necesitar encontrar el punto medio o marca de clase. Este se encuentra sumando el límite inferior más el límite superior dividido 2. El límite inferior es 160 y el límite superior 169 y lo dividimos entre 2. Esto es igual a 164.5. Este sería nuestro punto medio. Bueno, entonces los intervalos son un grupo de números que tiene un límite inferior y un límite superior, una cantidad de números agrupados. Dentro de ellos vamos a tener límites aparentes, que es los que vemos en el intervalo, 160 y 169, y límites reales, que son aquellos a los que se le resta 0.5 al límite inferior y se le suma 0.5 al límite superior. Y dentro de los intervalos también hay un punto medio que se encuentra dividiendo los dos límites, el inferior y el superior, entre 2. En este intervalo de 160 a 169, pues el límite, el punto medio va a estar entre 164 y 165, que sería en este caso 164.5. Bueno, sigamos. ¿Cómo encontramos la amplitud del intervalo? ¿Qué es la amplitud del intervalo? La cantidad de números que va a haber entre cada uno de estos grupos de números en este intervalo. La cantidad de números va a depender de la aplicación de una fórmula. Vamos a ver, vamos a subrayar nuestro intervalo. La cantidad de números que tenga el intervalo va a depender de una fórmula, la vamos a encontrar a través de una fórmula. ¿Cómo sabemos que un intervalo debe tener 10, 8, 7, 6 elementos? Pues calculando según la cantidad de datos la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo lo vamos a encontrar por esta fórmula. Primero vamos a encontrar el rango que les mencionaba yo anteriormente, que es la diferencia entre el límite, entre el número mayor y el menor de los datos. Dato mayor menos dato menor. Y vamos a encontrar acá, y a esto se le llama la regla de Sturgers, y esa la vamos a encontrar aplicando esta pequeña regla que dice 1 más 3.322 logaritmo de n, donde n es la totalidad de datos. Entonces aquí ya tenemos esa formulita o esa que nos va a ayudar a encontrar la amplitud del intervalo. Vamos a ver otro color, sí, por ahí, este morado tal vez se vea mejor. Bueno, entonces, I minúscula va a ser la amplitud del intervalo. Y lo vamos a encontrar dato mayor menos dato menor de todos los datos dividido 1 más 3.322 logaritmo de n.
Para encontrar ese dato inferior, vamos a necesitar la calculadora. Entonces tengan a la mano su calculadora, por favor. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Vea, hay datos, aquí tenemos un ejemplo de un grupo de datos, perdón. Aquí está. Ya lo estoy. Solo le voy a quitar todos estos colores porque me van a servir para otra explicación. Vamos a quitarle los colores, no color. Y esto es un ejemplo de la estatura de los estudiantes de la jornada matutina. Bueno, es una muestra de la estatura de los estudiantes de la jornada matutina. Vamos a ver. Aquí tenemos datos desde 1,43, yo lo voy a expresar así, como 143 centímetros, hasta 1,88 o 188 centímetros de estatura. En esta muestra hay hombres y mujeres, es por ello que encontramos 1,43, porque en un estudio que se ha realizado, bueno, yo lo escuché, no sé, tendríamos que comprobarlo, ¿verdad? En Guatemala se encuentran las mujeres más bajitas de América Latina. Y yo creo que sí, porque sí, así es. Hay muchas mujeres bajitas y tenemos un 88 que probablemente será un joven, ¿verdad? Son los que normalmente miden pueden llegar a medir un 88, aunque yo creo que la estatura normal está entre 1,60, 1,65 más o menos, tal vez 1,70 lo más. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a buscar en esta investigación. ¿Qué clases de frecuencias podemos encontrar? La frecuencia absoluta, que dice que es el número de veces que se repite un dato. Hay datos que se repiten varias veces aquí. Por ejemplo, este 155 está 1, 2, 3, 4 veces. El 172, 1, 2 y 3, y así. Hay varios datos. Miren, el 157 tiene 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, el número de veces que se repite un dato, esto se le llama frecuencia absoluta. Y la frecuencia acumulada es la totalidad de datos. En este caso, en esta muestra, tenemos en cada una de estas 2, 4, 6, 8, 10 datos. 10 más 10, 20, 30, 40, 50 y 1, 2, 3, 54 datos de estaturas de estudiantes de la jornada matutina. Bueno, entonces, deberíamos de empezar a elaborar nuestros intervalos para ir agrupando nuestros datos. El primer paso es encontrar la amplitud, o sea, el tamaño que va a tener ese intervalo. Recordarán este intervalo que teníamos aquí, tenía 10 datos. Pues apliquemos nuestra regla, nuestras fórmulas, para poder encontrar la amplitud del intervalo, y sería dato mayor menos dato menor, 1 dividido 1 más 3.322 logaritmo de n. Vamos a aplicarlo. Aquí ya está resuelto. Dato mayor menos dato menor. Dato mayor de mis datos, 188 centímetros. Dato menor, 143. Entonces, dato mayor, 188 menos 143. Tengan a la mano su calculadora. Si quieren, vayan confirmando los datos. Por lo menos eso nos da alguna práctica. 188 menos 143, 45, pero aquí lo tenemos. Ahora, este procedimiento, que es la regla de Sturger,
van a necesitar su calculadora y van a marcar 1, de ahí el signo más, que sería este, y luego esto. 3.322 y le damos, tecleamos pinchamos la tecla donde dice log o logaritmo y luego n, que en este caso es la totalidad de datos de nuestro ejercicio. Y nuestro ejercicio, recordarán ustedes que tiene 54 elementos. Entonces, logaritmo de 54. Si tienen su calculadora, háganlo por favor. Y esto me dio en mi calculadora 6.75501207. Pero recordarán ustedes que por nuestros acuerdos llegamos a la conclusión de que íbamos a trabajar solo con 2 decimales. Que vamos a aproximar solo en el caso que sobrepase 0.5 y no vamos a aproximar cuando solo llegue a 0.5 o que sea menor de 5. Y que también solo vamos a aproximar en datos finales, ¿verdad? Resultados finales. Por ejemplo, aquí, si dividimos 45 entre 6.75, o sea que tomé solo 2 decimales. 45 dividido 6.75, esto nos va a dar 6.6666. Entonces, lo voy a dejar como 6.66. Según nuestros acuerdos, ¿lo podemos aproximar o no lo podemos aproximar? Sí, ¿verdad? Porque dijimos que si pasaba 0.5, lo aproximábamos. Y si sobrepasó el 0.5, es 6.66. Entonces lo aproximamos a 7. O sea que la amplitud de nuestro intervalo va a ser de 7. Quiere decir que en cada uno, de nuestros, creo que hace falta un signo K, dice Lesbia Gómez, vamos a regresar a la presentación. Bueno, K es esta regla de Sturges, es esto. Amplitud, dato mayor menos dato menor. Y la K es esta también. K es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. Y es lo que yo representé aquí. Es una multiplicación directa, pero para que se sepa de que es 3.322, el otro, el log, es multiplicado, no es sumado. Atención, sí. ¿Me lo puedo repetir que no lo escuché bien? Solo era para que después del 3.322 era multiplicado y ahí no nos aparece. Entonces solo era para... Es multiplicado por n. Sí. Bueno, si ustedes quieren, aquí se podría poner esto así, miren, entre paréntesis, ¿verdad? Bueno, aquí es de corrido, entonces si está así, no es sumado, es multiplicado. Esto está multiplicado por logaritmo de n, aquí, ¿no? Ya le podemos poner un paréntesis para que indique que es multiplicado. Ahí sí. 1 más 3.322 logaritmo de n, ¿verdad? 1 más y agregamos estos números y lo multiplicamos por el logaritmo de 54. Ahí creo que sí. Bueno, si lo entienden mejor, lo dejamos así. Y esa es la que se conoce como la regla de Sturges. Ok. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer en este momento sería elaborar nuestra tablita. Entonces vamos a tener que elaborar una tablita
para ir colocando nuestros intervalos, elaborando nuestros intervalos e ir organizando nuestros datos. Solo quiero quitarles aquí esto, porque ya lo tenía elaborado para que hagamos algo de este ejercicio. Vamos a ver. Vamos, entonces ya tenemos claro cuántos elementos deben de tener nuestros intervalos. Lo que vamos a tratar ahora de elaborar es la tablita de frecuencias. La tablita de frecuencias, que las voy a compartir en un momento, solo estoy quitándole datos porque yo ya había avanzado algo por aquí. Ok. Vamos a compartir. Bueno, entonces vamos a elaborar. Ay, no. De aquí. Vamos a elaborar esa tablita de frecuencias. Vamos a necesitar una columna para el intervalo X, una para la frecuencia F y otra para el punto medio. Esto es algo que vamos a guardar para otro ejercicio. El intervalo. Ya tenemos conocimiento que nuestro intervalo va a tener una amplitud de 7. ¿Cómo empezamos a elaborar nuestros intervalos? Empezamos con el número más pequeño, que en este caso era 143. Y vamos a colocar entre el intervalo inferior y el superior 10 elementos. Entonces, 143. Si lo quieren hacer artesanalmente, lo podemos hacer así. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149. 7 elementos. Entonces, nuestro límite inferior es 143. Nuestro límite superior 149. Luego pasamos al siguiente número, que es 150, y nuevamente 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. 7 elementos. Luego pasamos al siguiente intervalo, 157. 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163. El siguiente. Y vamos a ir haciendo intervalos de 7 en 7. Cada uno de estos tiene 7 elementos hasta cubrir el límite, el último dato, que es 188. Empezamos con 143 y vamos a cubrir hasta 188. Entonces, nuestro siguiente intervalo sería, por favor, sería 164. Y si le sumamos los 164, 165, 66, 67, 68, 69, 70. 170 sería el límite. Pasamos al siguiente. 171 sería mi siguiente intervalo inferior. ¿Cuál será mi intervalo superior? Por favor, háganlo con sus manitas, si no. 177. Correcto, 177, muy bien. Pasamos a la siguiente, 178.
Si le damos una amplitud de 7, ¿cuál será el siguiente, el límite superior? 184. 178, 79, 80, 81, 82, 83, 84. 184. Muy bien. Perdón. El siguiente, 185. Perdón. Incorrecto. 185. Disculpe. 185. ¿Cuál será el siguiente límite? 191. ¿Se dan cuenta ahí? Ya cubrimos el último dato que era 188, ¿verdad? Entonces ya tenemos suficientes intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Luego vamos a trabajar con la columna de las frecuencias. Y en las frecuencias, ¿qué vamos a hacer? Confirmar la cantidad de datos que hay de nuestros datos en cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, en la primera columna, entre 143 y 149, pues solo hay un dato, ¿verdad? Que es 143. Entonces vamos a tomar este dato como el primero. Quiere decir que en el primer intervalo solo vamos a tener una frecuencia. Entre 150 y 156, vamos a ver cuántos datos hay. No hay 150, sino que llega hasta 153. Y están hasta aquí, está el último dato de 156. Y vemos que ahí hay 9 datos, ¿verdad? Esa sería nuestra frecuencia aquí, 9. Luego entre 157 y 163, pues aquí está 150. Esos son bastantes, son toda la columna. Y en toda la columna tenemos ¿cuántos datos? Vamos a ver. Tenemos 10 datos, ¿verdad? Entonces, entre 150 y 163 tenemos 10 datos. Eso ya lo había yo revisado. Ahora, entre 164 y 170, aquí empieza 164, son bastantes, ¿ves? Aquí llega hasta 169, vamos a darle otro colorcito para... Y llega hasta 170, aquí eran 10 y aquí para acá tenemos 4. Quiere decir que entre 164 y 170 tenemos 14 elementos. Nuestra frecuencia es de 14. Entre 171 y 177 vamos a buscar. Empieza aquí. Es desde 171 hasta 177. Pongámosle color. Creo que aquí me pasé. Ahí está. Entre 171 y 177. Aquí hay 2, 4, 6 y 177 llega hasta este. ¿Cuántos hay en total entonces? Serían 9 más 6, 15, ¿verdad? 15. Entre 178 y 184, que es el siguiente intervalo,
No tenemos 78, pero sí tenemos 80. Ups, perdón. Vamos a tomar 180. Ay, qué complicado, porque es solo uno. Bueno. Vamos a darle un colorcito por ahí. Está 180, 178 y 180. Perdón. Es 178 y 184. Hasta aquí sería 84, estaría serían 2, ¿verdad? Serían 2 elementos. Y luego entre 185 y 191 tendríamos 3. Vamos a buscar otro color por aquí. Oh, no tenemos así ya. Bueno, este azul. Entre 185 y 188 hay 3. Bueno, entonces ya encontramos todas las frecuencias que hay en cada uno de esos grupos de números entre esos intervalos. ¿Cómo confirmamos que hicimos bien el procedimiento? La suma de todas las frecuencias debe dar una sumatoria del total de datos. En este caso, vamos a sumar, vamos a ver, 10 más 10 más 14 más 15 más 5. Ay, perdón. 10 más 10 más 14 más 15 más 2 más 3. Veamos, 54. Quiere decir que sí, encontramos todos los elementos que están dentro de los intervalos, son un total de 54. Estas eran las estaturas de los alumnos de la jornada matutina. Miren, entre 157 y 163 hay 10. Y entre 164 y 170 hay 14. Y entre 171 y 177 hay 15. O sea que hay mayor cantidad de estudiantes entre esta estatura, entre 171 y 177. Y muy bajitos solo tenemos 1. Y altos solo 3. Ahí ya podemos inferir algunas cosas de la estatura de los alumnos de la jornada matutina. La mayoría creo que están aquí. 71, 77 son 15, aunque entre 164 y 170 hay 14. Ahí más o menos está la estatura promedio, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos los intervalos, las frecuencias y ahora vamos a ver el punto medio. Ya dijimos que era el punto medio. El punto medio era límite inferior más límite superior dividido 2. Límite inferior más límite superior dividido 2. Límite inferior más límite superior dividido 2. 164 más 170 dividido 2. ¿Cuánto nos da? $167, ¿verdad? Pero aquí tenemos 171 más 177. Lo pueden hacer ustedes también, ir haciendo los procedimientos, confirmando los datos, por favor, eso les viene bien. 177, 71 más 177 dividido 2, 174. Luego tenemos aquí 178 más 184 dividido 2, esto nos da 181, es el punto medio. Y aquí tenemos 185 más 191 igual dividido 2, 188. Bueno,
Entonces, ¿qué hicimos con este ejercicio? Bueno, teníamos una serie de datos, como ustedes ven, 54 datos de la estatura de los alumnos de la jornada matutina. Elaboramos una tabla de frecuencias. Para ello, primero encontramos la amplitud de los intervalos que íbamos a formar por medio de esta fórmula: dato mayor menos dato menor, 1 más 3.322 logaritmo de n. Y esto nos dio 45 dividido 6.75. Estamos trabajando con dos decimales y nos dio 6.66. Esto lo aproximamos a 7, de lo cual elaboramos intervalos de 7 elementos. Empezando por el dato menor, que era 143 centímetros, hasta cubrir el 188, que era el más alto. Luego buscamos las frecuencias de cada uno de los intervalos. Vimos que las frecuencias mayores están aquí en 364. Vamos a verlo, aquí se ve mejor. Entre 164 y 170 hay 14. Y entre 171 y 177 hay 15. O sea que son bastante altos. Deberíamos de... Bueno, no bastante, eso es lo normal en nuestra sociedad, en nuestro país. Tal vez hacer una comparación entre la estatura de los de la mañana, los de la tarde y los de la noche para ver qué variable hay, ¿verdad? Y que los menos fueron los más bajitos y los menos también los más altos. Encontramos las frecuencias, encontramos el punto medio de los intervalos, que eso nos va a servir para hacer nuestro procedimiento. Bueno, espero que lo hayan comprendido, pero si hay dudas, pues es el momento de preguntar. Y les voy a dejar este ejercicio, un ejercicio para que lo hagan para nuestra próxima clase. Dice datos de la edad de hombres en un reclusorio. Son edades, fíjense, de las edades de los hombres en un reclusorio. Tenemos hombres desde 18 hasta 72 años y en total son 60 datos. Vamos a encontrar intervalos, frecuencias y punto medio. Esto se los voy a, si quieren le toman una captura de pantalla, pero se los voy a compartir en ¿cómo se llama? En Classroom, para que lo tengan. Julissa, ¿ha levantado la mano? Sí, licenciada, perdón, me perdí un poco. ¿Cómo fue que se saca el punto medio? Un momentito. Bueno, si ustedes quieren, pues pueden hacer capturas de pantalla. O también pues se los voy a compartir en Classroom el ejercicio. El punto medio es límite inferior más límite superior, o sea, el límite inferior del intervalo más el límite superior dividido 2. Eso es el punto medio. En el ejercicio que hicimos era límite inferior 143 más 149 dividido 2, 146. Y así todo, 150 a 156 dividido 2, 153, y así todos. El inferior más el superior, y esa suma dividido entre 2 nos va a dar los resultados que están aquí. Les queda entonces hacer este ejercicio. Elaborar los intervalos, encontrar las frecuencias y el punto medio para la próxima clase. Creo que tendremos clase el lunes, ¿verdad? Esperemos en Dios que todo siga bien y que el lunes podamos tener clases. El panorama tan oscuro que estamos viviendo, no sabemos qué va a pasar cada día. ¿Y la Estrada? Buenas noches, licenciada. ¿Podría compartir la imagen donde dice frecuencia absoluta?
Solo podría poner, disculpe. Bueno. Frecuencia absoluta. Sí, hay una frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato, una frecuencia acumulada, que es la totalidad de datos. Licenciada, con una consulta. Esto se parece mucho a la moda. ¿Qué diferencia hay entre la moda y la frecuencia absoluta? La moda es el dato que más se repite, o sea, el que tiene la mayor frecuencia. La frecuencia absoluta es la totalidad de datos, o sea, de la población. Por ejemplo, ahí eran 54. Ahora la moda es cuando hay un dato que es el que tiene la mayor frecuencia. Por ejemplo, si la estatura que más se repitiera fuera 1,65 y tuviera una frecuencia de 15, esa sería la moda, la que más se repite. Sí, yo voy a subir las diapositivas a Classroom, no tengan pena. Y por favor hagan el ejercicio en su cuaderno, no olviden conseguir su calculadorita. Y para la próxima clase. Mañana tienen examen ustedes, el viernes tenemos feriado. Y el lunes, pues, esperamos en Dios que la situación de nuestro país mejore, que se resuelva, que lleguemos a soluciones, a respuestas, y que triunfe la democracia en nuestro país y el respeto al derecho. Bueno, nos vemos el lunes, que descansen, feliz noche. Gracias, licenciada, feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches para todos, que descansen.